Señor, que vamos a ver hoy día la soberanía de Dios, que es muy importante. Y nuestro versículo está en Isaías 46, 8, 10, y dice: recuerden esto y permanezcan firmes, ténganlo presente, pecadores. Acuérdense de los hechos del pasado que sucedieron hace mucho tiempo, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Soy Dios y no hay nadie como yo. Yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera. Yo afirmé mi plan, se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Vamos a orar, hermano. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por poder venido a este lugar a alabarte primeramente, a bendecirte, Señor. Y también a aprender de tu palabra, aprender, Señor, de quién eres tú y cómo debemos conocerte para poder vivir una vida más santa, más íntegra, más recta, mi Señor, una vida conforme a lo que tú deseas de nosotros. Ayúdanos, Señor, toma dominio y control de nuestros pensamientos. No dejes que haya distracción, Señor, en este momento, Padre, para que podamos absorber y podamos entender todo lo que tú quieres decirnos, porque no es la mujer, no es el hombre que se para aquí, sino que eres tú hablando en nuestras vidas y enseñándonos, Señor, lo que tú quieres que nosotros sepamos de ti. Te damos muchas gracias y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, en esta predicación queremos considerar la verdad imponente de la soberanía de Dios. Esto, hermano, es una verdad fundamental de la teología cristiana. Es un atributo donde implica que Dios reina y dirige activamente sobre la totalidad de su creación. Esta doctrina es tan fundamental y más fundamental que todas las doctrinas, porque creer o no creer en la soberanía de Dios dependerá si realmente creemos o no en Dios. Así de importante es. Ya, por eso es necesario que nosotros conozcamos todos los atributos del Señor, porque necesitamos sabemos que el Señor es soberano, pero de repente no sabemos lo que significa o lo que abarca que Él sea soberano, porque dice que es importante que nosotros sepamos que Dios lo es, que es soberano. Entonces, la pregunta que yo quiero dejarle ahí, ¿usted cree que el Señor es soberano? Amén, ¿cierto? Entonces, ¿por qué cuando vienen cosas a nuestra vida nosotros le preguntamos al Señor, ¿por qué a mí, Señor? O cuando Dios dice que hagamos algo, lo hacemos a nuestra manera y no a la manera del Señor. Por eso es tan importante, porque eso dependerá, porque nosotros decimos creer en Dios, pero eso no nos sirve porque dice la palabra que hasta los demonios creen. Pero a diferencia de nosotros, ellos tiemblan, nosotros no. La soberanía de Dios se refiere al derecho que tiene Dios a gobernar y presidir sobre todas las cosas. No hay límite, hermano, para el gobierno de Dios. La soberanía de Dios es su derecho a hacer lo que Él decida hacer. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Cuando nosotros nos compramos algo, ¿alguien nos dice qué es lo que tenemos que hacer con eso? ¿No es cierto? Nosotros tomamos nuestras propias decisiones en lo que compramos, cómo lo usamos, si lo vamos a regalar, si lo vamos a tener, cuánto tiempo lo vamos a tener. Lo mismo es con el Señor. Entonces, cuando decimos que Dios es soberano, nos referimos a que Él es poderoso. Lo vimos, atributos anteriores, ¿cierto? Todopoderoso, que todo lo puede. Y tiene la autoridad hasta el punto de anular todos los poderes y autoridades de todo sobre la tierra y sobre todo lo creado. Nada puede detener exitosamente la intención de Dios que tiene en realizar cualquier acto, evento, diseño, propósito, porque Dios es soberano y es supremo. No hay nada más arriba que el Señor, no hay nada en poder y autoridad. Entonces, tenemos que ver que la soberanía de Dios es como una montaña inamovible. Usted ve, ¿cierto? Cuando uno ve una montaña, desde aquí se ve la cordillera, y vemos esa montaña imponente, la vemos desde lejos, pero de más cerca es más imponente. Así es el Señor, así Él es su autoridad y su derecho a ejercer la soberanía. Él tiene un reino absoluto y activo y continuo sobre los cielos, la tierra y hasta, hermano, hasta el infierno. Hasta ahí alcanza el poder el Señor. Y Él tiene un derecho indiscutible de gobernar todo lo que Él creó. Como le decía anteriormente, Él lo creó todo. ¿Quién le va a decir algo a Dios? Si Él todo lo creó, Él gobierna a todos con majestad y sin ningún obstáculo.
Nadie puede detener la mano del Señor cuando Él se lo propone. La soberanía de Dios es el fundamento principal de toda verdad divina. ¿Por qué? Porque Dios es, y el Dios que es el Dios que reina. ¿Se acuerda cuando le dijo a Moisés, preséntate, diles que yo soy el que soy? Entonces ahí en ese nombre, hermano, Él dice que Él es. No hay más. Entonces, Él no está, hermano, sentado pasivamente en su trono, desconectado del mundo, dejando que los hombres, la humanidad, haga lo que quiera. No, Él está gobernando directamente sobre todo el mundo y eso, hermano, debe traer consuelo a nuestro corazón, tranquilidad a nuestra alma, porque sabemos que Él tiene el control de todo lo que sucede. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, aunque el gobierno tenga el país como sea, la inflación, que todo sube, que el trabajo se está acabando, cuando nosotros somos hijos de Dios, debemos creer que Dios tiene el control de todo y que todo pasa bajo su voluntad, porque Él dice que Él designa las autoridades, Él permite que pasen todas las cosas. Y muchas veces lo hace para que nosotros confiemos y creamos realmente en el Señor, porque ¿qué dice Él? ¿Qué debemos buscar nosotros? Su reino y su justicia. ¿Y qué dice? Y todo lo demás será añadido. Entonces debe darnos consuelo de saber que aunque la economía esté mal, aunque la inflación esté arriba, aunque haya desempleo, a los hijos de Dios nada les faltará, porque Él es el que provee. Entonces eso debe darnos a nosotros consuelo porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es el que está presidiendo y tiene un plan maestro para toda esta humanidad. El Charles Spurgeon escribió, no hay ningún atributo de Dios que sea más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía divina. ¿Por qué, hermano? Porque en las circunstancias más adversas, en los juicios más severos, nosotros debemos creer que Dios tiene el control, que Dios permitió, porque Él gobierna sobre las adversidades y eso nos hace, hermano, para santificarnos, para llevarnos al propósito que Él tiene para nosotros. Todas las cosas que pasan en nuestra vida, que más adelante lo vamos a ver, están designadas por Dios. Y Él las permite. Porque no hay otra forma de crecer, no hay otra forma de avanzar, no hay otra forma de morir a nosotros mismos más que pasando por el fuego. Como el oro, ¿cierto? Dice en el crisol. No hay otra forma. Arthur Pink, teólogo, dice, Dios siempre hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. ¿Y hay injusticia en eso? ¿No es cierto? Entonces no hay atributo más exaltado que esta verdad. ¿Y sabe por qué? Porque no hay injusticia en esto, porque hay algo que Dios tiene que nosotros no. Y es que Él es perfecto. Nosotros no somos totalmente imperfectos. Él es un ser perfecto. Entonces las escrituras, hermanos, atestiguan repetidamente el gobierno incomparable de Dios. Especialmente los salmos resuenan con el tema que el Señor reina. Salmo 103:19 dice, el Señor ha colocado su trono en el cielo y desde allí su reino lo controla todo. Job 42:2 nos indica su soberanía, dice, sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes. Daniel 4:35, los habitantes de la tierra son insignificantes si se lo compara con él. Hace siempre su voluntad tanto entre los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder ni preguntar por qué hace lo que hace. Entonces, la definición de soberanía, para que lo entendamos un poco mejor, quiere decir que está por encima de todos los demás. Es un jefe de jefes, el más grande con un supremo poder. Tiene un rango y una autoridad y ocupa la posición, dice, de gobernante, realeza, pero ojo aquí dice, independientemente de todos los demás. O sea que Dios no depende de nada ni de nadie. Eso significa soberanía. Entonces debemos saber que Dios está dirigiendo y gobernando sobre toda la creación, no se nos puede olvidar. Acuérdense que todos somos creación del Señor, lo visible y lo invisible, lo que vemos y lo que no podemos ver, y todo está bajo el dominio del Señor. Yo, hermano, he visto documentales donde aparece que la Tierra con la Luna está a una distancia perfecta, porque si se corriera un poquito milímetros más allá o más acá, el mar se saldría.
Nosotros podemos ver nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo se crea una vida en el vientre, cómo hay una perfección, yo siempre pienso y digo, ¿cómo una persona puede creer que no hay Dios si hay perfección en todas las cosas que uno ve? Cómo funciona todo, cómo se condensa, cómo el agua se evapora, cómo hay lluvia, cómo hay nieve. Todo un tema, hermano, que nos enseñan en el colegio, pero uno cuando conoce a Dios ve lo maravilloso de la creación y la perfección de Él. Entonces vemos en el Salmo 93:1, que un salmo de entronización, dice: el Señor reina y se viste de majestad. El Señor se viste, se pone el poder como cinturón, el mundo está bien firme y no será removido. Salmo 99:1, el Señor reina. El Señor es el rey que todas las naciones tiemblen de miedo. Él tiene su trono sobre los ángeles, querubines, la tierra se mueve. Y Salmo 96:10, di entre las naciones que el Señor reina. O sea, no cabe duda, ¿cierto?, de que es Dios el que reina, el que gobierna, el que es soberano, el que no depende de nadie, el que hace lo que quiere. Y de repente nos asombramos cuando vemos las noticias, hermanos, de cómo muere la gente, cómo hay terremotos donde mueren, donde hay guerra, donde hay pestilencia, donde niños, ¿cierto?, mueren de hambre. Y todo eso decimos, y mucha gente que no cree en Dios dice, bueno, ¿dónde está Dios? Pero ellos no saben que nosotros no sabemos el final de la historia. El Señor tiene todo el panorama completo. Y todo lo que pasa en el mundo es simplemente las malas decisiones y el continuo mal del corazón del humano. Y el Señor lo permite porque hay un plan detrás de todo esto. Entonces, la soberanía de Dios comunica su poder sobre sus enemigos. Y muchos cristianos, hermanos, viven, ¿cierto?, dándole al enemigo, al diablo, el poder soberano del Señor. Pensando que el enemigo puede hacer lo que quiera y viven, ¿cierto?, con miedo de lo que Satanás le puede hacer, de la malicia que pueda armar en sus vidas. Pero aunque Satanás tiene más poder que nosotros, obviamente, ¿cierto?, pero no se compara con el poder de nuestro Señor. Y lo podemos ver en Job. Yo siempre le he dicho, el enemigo puede hacer 3 cosas en nuestra vida. Él nos puede mentir y engañar para hacernos caer en la tentación y acusarnos. Nada más. No es como lo que hace a los que no son hijos de Dios, ¿cierto?, que se les mete dentro y todas esas cosas que vemos existen, son reales. Pero a los hijos de Dios solamente los puede zarandear y con el permiso de Dios. Y tenemos el ejemplo de Job. ¿Acaso el enemigo llegó y le quitó todo lo que tenía Job y le atacó su salud porque él quiso y Dios lo miró y no hizo nada? ¿No? Ahí en Job aparece que vinieron los hijos de Dios delante de él y ahí uno de ellos era Satanás y le pidió permiso para poder tocar a Job. Y Dios mismo le dijo, ¿no has visto a mi hijo que es íntegro, de buen corazón? Y Dios ya sabía el final del cuento. Dios ya sabía cómo iba a actuar Job, qué es lo que iba a decir Job. El Salmo dice, ¿cierto?, aunque antes que diga la palabra tú ya la conoces. Él sabía. Pero ustedes pueden pensar, ¿pero qué quería el Señor de todo esto? Si ya sabía cómo iba, ¿por qué le permitió al enemigo tocar a Job? ¿Por qué le permitió todas estas cosas? Era por un detalle, hermano, y Job después lo dice. Porque Job tenía un conocimiento del Señor, pero no vivía a Dios. Y después Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. Y a eso que se refería, hermano, y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Por eso muchas veces Dios trae cosas a nuestra vida y permite que el enemigo traiga enfermedad, nos quite lo bien económico, haga cosas, porque eso no lo hace Dios, sino que permite que el enemigo lo haga, y es por lo mismo. Es porque Él necesita que nosotros lo vivamos a Él, vivamos a Jesús. Que realmente tengamos una vida cristiana, no como decía la hermana Cindy, aparentando ser cristiano. Yo mandé un video ayer sobre la muerte espiritual. Cómo nuestro corazón nos engaña a nosotros mismos y pensamos que orando, leyendo la Biblia, viniendo los domingos, sirviendo, haciendo diferentes cosas, obras, estamos cerca del Señor, pero estamos muy lejos de Dios. Y Él mismo lo dice,
Mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, eso es lo que Dios hace con nosotros cuando trae pruebas, dificultades, escasez. Él quiere que nosotros, como vuelvo a repetir, muramos a nosotros mismos y que empecemos a vivir la vida que Él quiere que vivamos, que dejemos de hacer las cosas a nuestra manera y empecemos a hacerlas a la manera del Señor. Entonces, debemos estar conscientes, hermano, que los hombres no son los que reinan. Ni la circunstancia, ni la buena, ni la mala suerte, ni la fe ciega, ni accidente. No hay ocurrencias aleatorias. Todos esos son mitos paganos, son cosas que la gente de afuera piensa, porque no. Dios es uno solo que está reinando ahí en el cielo. Y solo Él está reinando activamente y ese es nuestro Señor. Al Señor que usted sirve, al Señor que usted cree. Los pasajes, hermanos, que leemos en los Salmos hablan de un tiempo presente. Dicen que el Señor reina. No dice que solía reinar en el Antiguo Testamento cuando veíamos, ¿cierto?, que hizo con el pueblo de Israel, que partió el mar en dos para que ellos pudieran pasar, o que derribó solo con 7 días dando vuelta el muro de Jericó. Y que ahora ya se tomó un año sabático porque está de descanso, porque ya no vemos esas cosas. Hermano, el Señor ya lo hizo todo cuando entregó a su Hijo en la cruz. Él ya no tiene que hacer nada más porque todo ya está escrito. Y yo creo que si hace milagros, porque todos los días cuando usted despierta y abre su ojo es un milagro. Cuando puede ver a los que ama es un milagro, todos los días. Porque un día más de misericordia que el Señor nos da. Y de oportunidad también. Entonces la soberanía de Dios establece su poder sobre nuestras circunstancias. Nuestro futuro no está en las manos de los seres humanos. No depende ni del vecino, ni del esposo, ni de la esposa, ni de los hijos. No. Nuestro destino no depende del azar ciego, más bien Él participa activamente en nuestras vidas, hermano. Él está pendiente de todo, dirigiéndola de acuerdo a sus santos propósitos. Él, cuando nos creó, dijo: ya, voy a crear a la hermana Silvia, a la hermana Marjo. Y voy a hacer esto desde que ella nace hasta que ella muera. Y ya lo tiene determinado. Entonces el reino de Dios no se limita a eventos pasados o futuros. Él impregna nuestra realidad presente. Y que nos quede claro, hermano, que el Dios que reinó en el Antiguo Testamento, reinó también en el Nuevo, reina ahora, reinará en la segunda venida y reinará por la eternidad futura. Reinará para siempre. Él nunca ha dejado ni dejará de reinar. Y Él reina sobre las naciones, la naturaleza, los eventos, las circunstancias, la gente buena, la gente mala, en las mentes, en los corazones humanos, hasta en las voluntades humanas. Proverbios 21:1. Los canales de riego controlan el curso del agua, así el Señor controla la mente del rey, pues sigue el curso que Dios quiere. Entonces, retrocedamos al inicio, donde comenzó todo. Antes que el Señor creara el cielo con ángeles y creara, ¿cierto?, este mundo. Ahí quiero que vamos. Ahí solo estaba Dios. Entonces el gobierno soberano de Dios remonta a la eternidad y vemos que Él tenía desde antes de la fundación del mundo, dice que Él ya tenía un plan. Él ya había escrito todo, Él ya lo tenía todo planeado. Efesios 1:11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí vemos la soberanía eterna del Señor en la salvación. Los cristianos están predestinados según el propósito del que obra, dice, según el consejo de su voluntad. Y aquí, hermano, en este versículo que recién les leí, hay 4 palabras claves, que es predestinado, propósito, consejo y voluntad, pero nosotros debemos alinear esas palabras, esos conceptos en el orden correcto. ¿Cómo? Sabemos, ya vimos la Trinidad, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos en el principio se reunieron, deliberaron y presidieron. Primero vino su consejo, es decir, que ellos, ¿cierto?, hubo una deliberación divina que precedió a la creación del universo y la Trinidad, ellos consideraron todas las posibilidades.
todas las cosas de la creación, de la providencia, ¿cierto? De todo lo que ellos querían hacer. Por ejemplo, podrían haber creado un mundo o 1000 mundos. Podrían haber creado el cielo, el sol rojo, el cielo morado o la hierba amarilla, pero no, ellos, ¿cierto?, consideraron todas las posibilidades concebibles y este consejo trinitario surgió su voluntad. De este consejo, de esta junta, se nació la voluntad. Y esta es la segunda palabra. ¿Qué significa voluntad? Es una decisión divina. Es Dios quien hizo una elección y va todo incluido y abarca todo lo que sucede. La voluntad de Dios se refiere a las decisiones y deseos divinos que abarca y establece cada aspecto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él dice que Él obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Y su voluntad, hermano, es soberana. La elección de lo elegido es soberano. Él no es injusto en lo que hizo. Él escogió. Y dice que son su posesión. Entonces, ¿qué abarca la providencia de Dios? ¿Qué abarca su voluntad? Bueno, la providencia de Dios en nuestra vida abarca dónde naceríamos, en qué año naceríamos, quiénes serían nuestros padres, cuál sería nuestro género, cuál sería nuestro ADN, quién viviría a nuestro lado, quién serían nuestros profesores de básica, quién influiría en mi vida, quién serían mis amigos, cuándo llegaría la fe en Cristo, con quién me casaría, dónde trabajaría, dónde viviría. No hay fin para todo lo que el Señor tenía planeado. Y yo así lo entendí. Y siempre lo hablamos con mi esposo de que nosotros estamos casados por la voluntad del Señor. Y todo lo que sucedió en el pasado lo podemos entender ahora que había un propósito detrás. Entonces, ahí uno puede ver, hermano, que Él se prescribió como un autor de decreto eterno. Entonces, cuando nosotros escuchamos esto, hermano, entonces decimos, ya, ¿y qué tenemos que ver nosotros ahí? O sea, ¿en qué si nosotros, el Señor ya tiene todo establecido, todo lo que vamos a hacer, todo lo que ¿qué es lo que queda para nosotros? ¿Cierto? Porque seríamos como títeres bailando ahí. Los seres humanos sí tenemos poco control de nuestra vida, ¿ya? Pero los seres humanos tienen cierto nivel de control sobre nuestra vida. Tienen poco, pero sí tenemos control sobre nuestra vida. ¿Cómo? Con el libre albedrío, que es lo que decidió el Señor darnos a nosotros. Aunque nada, hermano, es comparado, ¿cierto?, con el gobierno perfecto del Señor, porque vuelvo al Salmo. Señor, desde el vientre de mi madre viste cómo se formaron mis huesos. Tú sabes mi acostarme, mi levantarme. Tú ya lo sabes todo, Señor. Y ahora podemos decir, tu conocimiento es demasiado para mí, no lo puedo entender. Los humanos, hermanos, nosotros cumplimos la función de tomar decisiones. Ese es nuestro deber. ¿Se acuerda que yo le dije que la vida cristiana era una vida de decisiones? Ya, aquí está, y el Señor lo dice que nosotros vamos a decidir cómo vamos a vivir. Y estas decisiones pueden tener consecuencias buenas o malas. Pero la razón por la que nosotros podemos tomar decisiones es porque Dios simplemente lo quiso. Porque Él lo determinó así. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo del pueblo de Israel. El propósito del Señor era sacar a su pueblo de la esclavitud. El Señor los sacó, ¿cierto?, por misericordia, tomó a Moisés para sacar a Aarón, para sacar a su pueblo. ¿Cuál era el propósito del Señor? El propósito del Señor era llevarlo a la tierra prometida, donde habría leche y miel, donde ellos serían, ¿cierto?, estarían no siendo esclavos, donde estarían viviendo, ¿cierto?, una buena vida, sin escasez, con cosas en abundancia. Cuando se refiere a leche y miel es porque había abundancia de comida en ese lugar. ¿Y qué tenían que hacer los israelitas? Tenían que obedecer al Señor. Ese era como lo que tenían que hacer, era obedecer y creer que el Señor lo estaba sacando de ahí, porque ellos clamaron por muchos años por misericordia al Señor para que los sacara de la esclavitud. ¿Qué tenían que hacer ellos? Era seguir al Señor, obedecer al Señor y llevarlo a la tierra prometida en 11 días. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se quejó.
A pesar del que el Señor vieron que partió el Mar Rojo, vieron que les proveyó maná. No querían maná, les dio carne, ¿cierto?, en abundancia. Adoraban becerros de oro. Se pasaban, ¿qué les faltaba el agua? ¿Qué les faltaba eso? Que preferían, no, yo quiero volver a Egipto porque estaba mejor allá. ¿Y qué hicieron? El Señor, hermano, de 11 días le dio la oportunidad 40 años. Pero Él ya sabía lo que iba a pasar con este pueblo. Entonces, ¿qué es lo que Dios pensaba? Yo le preguntaba al Señor cuando estaba haciéndole ese, Señor, ¿por qué? ¿Por qué hacías tú todas estas cosas? ¿Por qué, si ya sabías que el pueblo de Israel iba a ser rebelde, se iba a quejar, tú sabías todo lo que ya iba a pasar? ¿Por qué? ¿Por qué fueron 40 años? Porque no fueron de oportunidad, porque como les digo, el Señor ya sabía lo que iba a pasar. Increíblemente, lo que yo pienso, lo que el Señor a mí me dijo fue de que esto, hermano, lo escribió para mostrar la maldad y la desobediencia y para que esto estuviera escrito en la palabra que lo dice también, para que nosotros aprendiéramos de esto. Aprendiéramos que el corazón humano, aunque tenga a Dios mismo sobre ellos, porque eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel, tenían a Dios mismo sobre ellos, enviándole columnas, cierto, de fuego en la noche para que no pasaran frío, enviándole nube en el día para que no murieran de calor, no se envejecían su calzado ni su ropa, tenían comida en abundancia. Y aún así, teniendo a Dios mismo ahí, viendo, cierto, cuando se posaba en el tabernáculo, vieron todas esas cosas y aún así quisieron hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Caminaron a su manera, ¿por qué? Porque se habían criado en un pueblo, el pueblo de Egipto, donde eran idólatras, adoraban, y ellos se quedaron, prefirieron quedarse con su cultura antes de obedecer y amar y obedecer y seguir al Señor ciegamente. Por eso el Señor hizo todo lo que hizo. Por eso podemos ver todas esas cosas escritas en la Biblia y no es porque el Señor sea malo. Sino, vuelvo a repetir, Dios tiene un plan. Y las Escrituras dicen que todas estas cosas que están escritas son para que nosotros veamos lo que tenemos que hacer, para que sirvan de advertencia, que no tenemos que ser como el pueblo de Israel, como no tenemos que ser como los que hicieron lo malo, sino que tenemos que tomar como ejemplo lo que hicieron lo bueno. Los que fueron hombres de fe, los que hicieron lo correcto, los que caminaron conforme a la voluntad del Señor. Yo se le comentaba ayer a mi hermana Cindy. Otro día estaba escuchando Éxodo y me llamó tanto la atención el párrafo que decía, cuando Moisés le decía, Señor, tú me has dicho que yo voy a llevar a tu pueblo, que yo lo voy a guiar, pero no has dicho quién me va a ayudar. Y le decía, ayúdame a entenderte y comprenderte aún más, porque yo sé que tengo tu favor, sé que me amas, pero necesito entender y comprenderte más. Y el Señor le dice, yo te acompañaré, yo estaré contigo. Entonces el Señor eso quiere que entendamos que no necesitamos a nadie más, solo a Él. Y cuando decimos que el Señor, que si yo tengo al Señor tengo todo, pero lo decimos de la boca para afuera, porque a la primera aflicción, a la primera dificultad, nos ponemos ansiosos, nos ponemos tristes, nos viene la depresión, lloramos, sufrimos. ¿Y a dónde queda esta soberanía? ¿Dónde queda este vivir al Señor? Y todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, hermanos, tenemos que ver que primero vino su consejo, luego vino su voluntad, que lo incluye todo, hasta nuestros cabellos, dice que están contados. Mateo 29:30, se compran 2 pajaritos con una sola moneda, pero aun cuando son capturados, no dejan de estar bajo el cuidado de su Padre. Dios les tiene contado a ustedes hasta los cabellos. Proverbios 16:33, la gente echa suerte para tomar decisiones, pero el resultado lo determina Dios. Hermano, la suerte para los cristianos no existe, porque nosotros entendemos y comprendemos de que todo viene de parte del Señor. La abundancia y la escasez viene de parte del Señor. Todo viene de parte del Señor. El sufrimiento y la felicidad viene de parte del Señor, porque todo nos ayuda para bien. Y luego la tercera palabra dice que propósito. ¿Qué es propósito? Dice, habiendo sido predestinado conforme al propósito. Esta palabra propósito significa su determinación divina. Recién lo estábamos viendo. Él está muy resuelto, hermano, y está decidido a ejecutar lo que él planeó.
que es su voluntad. Proverbios 16:9 dice, uno puede planear su vida, pero el Señor decide a lo que uno le va a suceder. Él domina totalmente nuestras vidas, hermanos. El propósito de Dios se refiere a su determinación divina de llevar a cabo su justa voluntad. El hermano ha decidido llevar a cabo el plan B, lo veíamos en el estudio anterior. Él no tiene un plan B. Él siempre va a cumplir el plan inicial. Y no habría un final diferente o segundas posibilidades, hermano, porque de repente uno dice, le pasan cosas y dice, ¿y si yo hubiese hecho esto? O si hubiese salido un poquito antes, o si me hubiese quedado en la cama mejor, ¿no? Lo que le pasó tenía que pasarle, porque era la voluntad de Dios. Porque Dios siempre que obra en nuestra vida es porque algo quiere sacar, algo quiere hacer. Siempre hay un propósito, hermano, de querer transformar nuestra vida a la vida de Cristo. Esos son los propósitos que Dios tiene con nosotros. Esa es la meta que nosotros debemos llegar. No el del lado, no miremos a nadie porque todos somos imperfectos, pecadores, no. Nadie tiene que ser como yo ni yo como ustedes, no, como Cristo. Entonces todo lo que pasa en nuestra vida es porque Dios necesita que nosotros lleguemos a eso. Y para llegar a eso tenemos que obedecer. Luego la última palabra es predestinada. El acto de predestinación de Dios garantiza que su voluntad soberana se cumpla en su totalidad. Jesús fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. El Señor ya había planeado y ya lo había determinado que Él iba a entregar a su Hijo en la cruz. Eso ya estaba y lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento. Es sombra de Jesús. Entonces fue un acuerdo con el plan predeterminado de Dios, Hechos 2:23. Él les fue entregado conforme al plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Ustedes lo mataron por medio de los hombres perversos. Entonces, en la eternidad pasada, antes de que hubiera algo, Dios se convirtió en el arquitecto de este plan maestro, de todo lo que iba a suceder, del universo completo, de todo lo que Él iba a crear. El doctor Sproul dijo, no hay moléculas rebeldes en el universo. Porque todo, hasta la más pequeña molécula, hermano, está predestinada y controlada momento a momento por el Señor. Él tiene el día, la hora, para todo, para todo. Así de asombroso es Dios y su gran soberanía reina en todo lo que existe. Ahora vamos a ver, hermano, 3 áreas básicas. Podríamos estar todo el día viendo la soberanía del Señor, pero quiero ver 3 áreas básicas en las que el Señor tiene soberanía. Primero, obviamente, en su creación. Él, ¿cierto?, creó todo, ya lo tenía todo. Él sabía cómo iba a ser a la mujer, al hombre, cómo iban a ser los pájaros, qué iban a hacer, iban a volar, cómo iban a comer. Todo él ya lo tenía predestinado. Todo surgió de la nada como un ejercicio de la voluntad soberana de Dios, Génesis 1:1, cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Número 2, Él gobierna sobre la soberanía de la historia. La soberanía de Dios gobierna en la historia y la providencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor no crea solamente cosas y las pone en movimiento, sino que Él ordena y dirige todos los asuntos. En Salmo 33, 10, 11 dice, con una sola orden el Señor arruina todos los planes de las naciones. Él estropea todos los proyectos de los pueblos, pero el consejo del Señor sigue para siempre. Sus planes bondadosos continuarán realizándose de generación en generación. ¿Se da cuenta? Que dice que Él estropea todos los planes. Todo lo que es voluntad humana lo estropea, pero dice que su voluntad estará para siempre de generación en generación. Entonces, hermano, todo lo que está escrito en la Biblia no tiene error, no tiene margen de error. Todo lo que sale ahí debemos cumplirlo porque solamente así llegaremos a lo que el Señor quiere y a nuestro propósito. Entonces, Dios, hermano, es que levanta un gobernante y derriba a otro, el que pone, cierto, gobernantes malvados en naciones malvadas, y eso lo hace por las malas decisiones, consecuencias de las propias decisiones de la gente mala. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Saúl que matara a todo un pueblo de los amalecitas y le dijo, deshácete de todo. Desde el niño más pequeño hasta el más adulto y hasta los animales. ¿Por qué?
porque Él sabía, ¿cierto?, si dejar a los niños vivos. Los niños traen el ADN de sus papás y la maldad incrustada también. Y nosotros muchas veces nos dejamos guiar por la cultura también, de cómo nos criaron, de cómo fueron, que nos enseñaron así, y así tiene que ser. Y no es así. Cuando nosotros llegamos a Cristo dice que somos nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó y todo lo nuevo llega. Y ya no tenemos que dejarnos guiar como nos criaron, sino que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios está sobre todo. Fue Calvino quien dijo que todo el universo no es más que un teatro para mostrar la gloria del Señor. Es para eso, para que todo su plan se cumpla. Y número 3 y final, la soberanía de Dios gobierna sobre la salvación. Es lo que veíamos anteriormente, que Dios predestina a su pueblo para salvación, basado en sus propósitos eternos y no en un simple conocimiento de las acciones y de los pensamientos o decisiones humanas. No tenemos nada que ver nosotros con la salvación. Lo ha explicado el pastor, dio un estudio sobre eso, sobre la salvación. No es porque yo sea buena, porque el Señor sabía que yo lo iba a recibir. No, nosotros no tenemos, fue decisión del Señor. Y Él dijo que había escogido lo más vil, lo más bajo, lo más menospreciado del mundo. Eso éramos nosotros y lo seguimos siendo todavía. Porque la perfección la vamos a alcanzar simplemente cuando estemos en el cielo con el Señor, no antes. Efesios 1:3-7 dice: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de una manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo, sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. La sangre de Cristo derramó en su muerte, pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad y completa sabiduría y entendimiento. Entonces, la elección de los elegidos y los que serán salvos es simplemente del Señor y es para su gloria. Es porque Él simplemente lo decidió así. Y no hay injusticia, hermano, en Él. Vuelvo a repetir, Dios es perfecto. Acuérdense que Él tiene un conocimiento. Veíamos que el Señor era omnisciente, que omni significaba todo y ciencia significa estudiar simultáneamente o sincronizadamente todo lo que existe. Dios ya lo conoce todo, entonces tiene toda la ciencia y todo el conocimiento que podemos entender y comprender. Después de saber todo esto, de saber que nosotros, todo lo que ya nosotros vivimos, todo lo que vamos a decir, ya el Señor lo tiene, que nosotros solamente cumplimos con tomar decisiones. ¿Obedecemos al Señor o no obedecemos al Señor? Esa es nuestra decisión. Porque si yo no lo obedezco, me voy a tardar más, como el pueblo de Israel, ¿cierto? Pero ya mi salvación no se va a perder. Simplemente que el Señor me va a azotar más, me va a costar más, ¿cierto? Me va como el niño porfiado que el padre tiene que corregirlo a cada rato, pero lo va a llevar a donde Él lo quiere. Eso. Sabiendo esto, ¿cómo debemos aplicar esta soberanía en nuestra vida diaria? Para aplicar la soberanía de Dios debemos vivir una vida de fe que reconozca el control del universo, de Dios sobre el universo. Debemos confiar en su plan y permitir que su amor y sabiduría dominen nuestras acciones y nuestras decisiones y reacciones ante la vida, especialmente en momentos de dificultad y aflicción. Hermano, yo hace mucho tiempo empecé a orarle al Señor por eso. Yo le pido al Señor todos los días: Señor, ante cualquier situación, ante cualquier dificultad, ante cualquier cosa que me pase el día de hoy, Señor, ayúdame a reaccionar de la manera correcta. Acordándome de tu palabra, teniendo en mi corazón que al final si yo hago algo voy a deshonrarte a ti. Entonces, ayúdame a contestar correctamente con sabiduría, ayúdame a reaccionar correctamente con sabiduría. Porque necesitamos tener esa oración. El Señor ya sabe lo que vamos a hacer, pero Él quiere que nosotros dependamos hasta en eso, de Él. Hasta nuestras reacciones, porque si nosotros estamos llenos de la palabra del Señor, ahí el Espíritu Santo va a traer cuando venga algo y decir, acuérdate de esto.
Acuérdate que estás mostrando la luz de Cristo a los demás. Que aunque le parezca injusto, aunque le parezca que no corresponde, no importa. Usted debe honrar y glorificar al Señor con su vida, con sus actitudes, con sus acciones, con sus decisiones. Y constantemente, hermanos, debemos estar orando por esto. Siempre le hemos dicho, la clave para tener una verdadera relación con el Señor es oración y Biblia. Pero usted dijo al principio que eso no servía. Sí, nos sirve cuando nosotros no tenemos esa verdadera conexión con el Señor. Cuando lo hacemos por una religión o porque sabemos porque tenemos que hacerlo, porque es una obligación, porque si no lo hago, el Señor me está viendo. No, tiene que ser una necesidad, hermano, una necesidad de comunicarse con Dios, así como usted tiene necesidad de comunicarse con su hijo, con su esposo, necesita comunicarse con alguien que ama y saber cómo está y saber lo que piensa y saber lo que cree, así es con Dios también. Entonces debemos orar por esto, para que nos ayude a entender y aceptar su voluntad, incluso cuando no comprenda o nos cueste aceptarla. Hermanos, debemos estudiar la palabra del Señor, no leerla, estudiarla, meditarla. Estos días yo le dije, escuché Éxodo y eso me quedó tan grabado y me quedé todo el rato reflexionando en ese versículo. Escuchaba cómo Moisés tenía una relación tan estrecha con el Señor que hasta le permitió ver su espalda o permitió verlo. Y después cuando Moisés bajaba del monte tenía que ponerse un velo porque su rostro resplandecía. Yo le decía, Señor, ¿cómo puedo llegar a eso? No me puedo ir a un monte 40 días y 40 noches. Pero en la actualidad, en mi forma de vivir, ¿cómo yo puedo lograr que esa luz de Cristo resplandezca en mí, demostrar de verdad a Cristo en mi vida? Entonces, eso es lo que tiene que ser la palabra de Dios. Y cuando nosotros estemos desanimados, cuando estemos angustiados, cuando estemos tristes, cuando estemos en aflicción, cuando venga la tormenta, cuando vemos todo oscuro, hermano, nosotros la palabra, yo siempre digo, la palabra hay que memorizarla, pero no solamente para predicarle al inconverso para salvación, sino que también es para predicarle a nuestra alma y a nuestro espíritu, para acordarle quién es Dios y que Él está con nosotros. Para eso también necesitamos acordarnos de la palabra del Señor. Cuando nosotros nos refugiamos en la Escritura, recordamos su amor y el control sobre todas las cosas y eso nos traerá paz y esperanza, hermano, a nuestra vida. Podemos enfrentar las situaciones de diferente manera. Debemos confiar en su plan, que a pesar del dolor, la pérdida, la incertidumbre, nosotros podemos confiar que Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien. Está sacando toda esa basura que hay de nosotros, que viene desde pequeño, toda esa perversión, toda esa infidelidad, ese trauma que vivimos cuando éramos chicos, todas las malas experiencias que vivimos, todas esas cosas, el Señor, ¿cierto?, las saca. La única forma de sacarlas, ¿cierto?, es trayendo buenos pensamientos y buenas experiencias y trayéndonos, ¿cierto?, haciéndonos saber que Él está con nosotros en todo momento y que Él tiene control de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros confiamos en su plan, porque sabemos que para su gloria, sabemos que nada se escapa de sus manos. Y eso también nos ayuda a vivir con integridad, a tomar decisiones que reflejen nuestra confianza en Dios, porque cuando tomamos decisiones sabemos que eso va a honrar al Señor y la soberanía de Dios. Enfrentar las aflicciones con fe. Cuando surjan problemas, debemos confiar en que Dios está en control y que si Él ha permitido que le pase eso, que choque, que parta un hijo, que se pelee con alguien, todo, hermano, todo eso es permitido por el Señor. Porque ¿de qué otra forma, hermano, Dios puede? La palabra dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cómo puede saber el Señor que lo ama? Si no lo prueba, si no prueba su obediencia, si no prueba su fe, si no prueba todas las cosas que Él dice que debemos hacer. ¿Cómo? Porque esa es la manera que Dios tiene para mostrarnos su amor. Dice, ya, tú me dices que me ama, ya. Parafraseando, hace lo que yo quiero. Hace lo que yo te dije que tenías que hacer, no lo que tú quieras. Y así, hermano, nos va a ir bien. Y también es importante, hermano, mantenerse dentro de la comunidad cristiana. Es importante estar orando los unos por los otros.
Es importante estarse alimentando y que todos sepamos esto y que tengamos principios bíblicos que nos fortalezcan y saber que yo puedo ir a un hermano y confiar en él y que él me va a ayudar, me va a guiar, me va a aconsejar de una manera correcta. Por eso es necesario que todos, hasta los más chicos, aprendamos todo lo mismo. ¿Por qué? Porque yo he recibido antes el Señor me respondía por Reinaldo, por mi hijo chico. Preguntas que yo le hacía al Señor, Él las respondía con mi hijo. Entonces nosotros no tenemos que menospreciar porque el Señor dice que Él puede ocupar hasta el más pequeño. Él puede hacer lo que Él quiera. Y debemos reflexionar sobre el pasado, hermano, lo que les decía. Nosotros debemos reconocer los eventos pasados como Dios está siempre en el presente, pero Él nos guía y nos fortalece y nos da confianza y carácter en su poder, porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad, sino que es con la capacidad y la fuerza del Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago todas estas cosas? Oro, leo la palabra y todo lo que leí anteriormente. Hermano, el Señor nos da paz en medio de la dificultad. Hay dos cosas, la otra vez les dije, hay dos cosas que el Señor nos exige y que debemos tener sí o sí, debemos nosotros practicar y cultivar, que es la paz y el gozo. Es lo que necesitamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, sabiendo sobre la soberanía de Dios, que Dios tiene el control total y Él permite todo y que todo nos ayuda para bien, entonces hay paz y contentamiento en nuestro corazón. Estamos tranquilos porque yo hice lo humanamente posible y si ya no lo puedo hacer, tengo que entregárselo al Señor. Porque Él sabe el día, la hora, cómo lo va a hacer. Yo debo guardar y esperar en Él solamente. A pesar de las aflicciones, habrá un fruto apacible para su gloria. También habrá esperanza para el futuro, hermano, porque la palabra Jesús nos dijo que aquí tendríamos aflicciones. Las aflicciones, los sufrimientos están garantizados para el cristiano. Pero sabemos que nuestro futuro no está aquí sobre la tierra, sino que está allá en el cielo, en una eternidad junto con Dios, donde dice ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá enfermedad. Entonces nosotros ya sabemos nuestro futuro. Cuando sabemos la soberanía de Dios, que el Señor me salvó y que mi vida está segura en Él, aunque Él sabe que yo le voy a fallar y todo, Él ya sabe, ¿cierto? Él me perdona por la sangre de Cristo, yo me arrepiento, cambio, soluciono, trato de llegar a la estatura de Cristo. Y Él, ¿cierto? Yo voy a tener un juicio al final, pero no para muerte eterna, sino que voy a tener un juicio, ¿cierto? Para que el Señor me diga lo que hice y lo que no hice bien. Pero no me va a condenar, mi salvación está ahí. Y también podemos tomar decisiones con confianza. Cuando nosotros sabemos que el Señor es soberano y que Él hace todo a su manera y tiene control de todas las cosas, nosotros tomamos decisiones en nuestra vida que están bajo la supervisión de nuestro Padre amoroso. No tomamos decisiones de tontas y a locas, sino que siempre le vamos a preguntar al Señor qué es lo que debemos hacer. Pues de repente por apurones nos pasan las cosas, por querer las cosas así ya, porque yo quiero, porque yo necesito esto. Y lo veíamos en una reunión de mujeres, no porque yo sienta que lo necesito, es porque lo necesito, porque si no lo tengo es porque Dios no me lo quiere dar. Es porque simplemente no lo necesito. Entonces así nosotros podemos tomar decisiones conforme la palabra y la voluntad del Señor y no, ¿cierto?, bajo mi propio corazón engañoso, y mi vida va a estar segura en Él a pesar de todas las cosas porque Él ya sabe el panorama general y siempre va a estar obrando para bien, nunca para mal. Sáquese eso de la cabeza porque por más sufrimiento que usted tenga, por más que le pase una cosa detrás de otra, no es porque Dios sea malo. Él está obrando para su bien, porque tiene muchas más cosas que sacar, o porque se ha demorado más, simplemente no sé. Eso solamente lo sabe el Señor. Y lo último, la aceptación de la voluntad divina. Cuando nosotros entendemos todas estas cosas, la soberanía del Señor, la omnipotencia, la omnipresencia y todos estos atributos maravillosos del Señor, nos sometemos a la voluntad de Dios, nos sometemos a su palabra y reconocemos que Él tiene el derecho de gobernar y dirigir lo que Él quiera. Señor, ¿me quieres de cabeza? De cabeza me voy a poner. Señor, ¿me quieres allá? Allá voy a ir. Señor, tengo miedo, no lo quiero, pero ya lo voy a hacer igual, porque nosotros debemos doblegar nuestros sueños, nuestros miedos, todo lo que nosotros sintamos o queramos, eso tenemos que doblegarlo porque debemos hacer la voluntad de nuestro Señor. Y así solamente, hermano, doblegaremos, ¿cierto? O honraremos, ¿cierto?, la soberanía del Señor. Y creeremos
que todo lo que pasa en nuestra vida nos va a ayudar para bien. Oremos, hermano. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre, por lo que hoy día nos dijiste, Señor, por tu soberanía, por lo que nos enseñaste. Tú, Señor, tienes dominio y control sobre todas las cosas. Nuestra alma y nuestro espíritu no debe afligirse nunca, Señor, porque todo lo que pasa en nuestra vida, el dolor, el sufrimiento, la alegría, la enfermedad, la soledad, lo que venga en nuestra vida, Señor, siempre, siempre es porque tú quieres sacar algo de nosotros, porque quieres poner algo, Señor, que te glorifica a ti. Debemos entender, Señor, que aunque este mundo se esté cayendo a pedazos, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Tu palabra dice clara, busca mi reino y tu justicia, mi justicia, y todo lo que tú necesites será añadido. Entonces no debemos preocuparnos, Señor, de lo que vendrá, del gobierno que será. No, Señor, debemos estar completamente seguros en ti, Señor, en que tú eres soberano, en que tú tienes el poder, que tú tienes, Señor, el conocimiento y tú ya lo sabes todo. Te agradecemos, Señor, porque has sido fiel hasta ahora en nuestra vida, has tenido misericordia de nosotros y tu paciencia y tu longanimidad, Señor, no se acaban, que también es uno de tus atributos, mi Señor. Y te damos muchas gracias, mi Señor, porque muchas veces somos tan malos como el pueblo de Israel, mi Señor, somos tan rebeldes como ellos, ¿no? Y nos pasan las cosas una y otra vez y nos aprendemos, Señor, y aún así tú, Padre, nos guías, así tú nos amas, así tú nos perdonas, mi Señor. Te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia, Padre Santo. Te damos gracias, bendice a cada hogar representado en este lugar. Que toda la palabra que hoy día escuchamos, Señor, la atesoremos en nuestro corazón, que la pongamos por práctica, que no seamos estos oidores, Señor, que no hacen las cosas, sino que seamos practicantes de tu palabra, porque toda recompensa, Señor, requiere un sacrificio. Por todo, Señor, hay que esforzarse. Ayúdanos a esforzarnos y ser valientes, porque tú no nos dejarás y no nos desampararás, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser y a glorificarte a ti por tu soberanía y por tu voluntad. Muchas gracias, Padre, y todo esto lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.